Hace un tiempo largo, en el episodio 45 de este podcast, conté algo que hice y que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me parece increíblemente mágico y aterrador al mismo tiempo. Me vestí de mendigo, con mal olor y andrajoso salí a la calle a pedir dinero. 2 semanas sin afeitarme, 4 días sin bañarme, un cartel colgado del cuello y en el cartel una frase que me pesaba en el alma, que había fracasado en todo, para seguir correspondiendo a lo que imaginaba que mis padres esperaban de mí. No voy a repetir esa historia. Quien quiera escucharla completa la encuentra ahí, en el 45. Hoy lo traigo a la memoria porque quiero hablar de lo que había antes de ese acto, de la neurosis que me llevó a la calle con la mano sucia y la taza metálica. Había un techo. Y no me refiero a un techo físico de cemento o acero. Hablo de uno más fuerte todavía. Un techo invisible puesto ahí por nadie en particular y por todos a la vez, que yo tocaba cada vez que algo mío, un proyecto, una validación, una expresión de mi autenticidad, estaba a punto de crecer más de la cuenta. Y ese techo tenía un nombre, aunque tardé años en pronunciarlo. No tenía permiso de superar a mi padre. Por eso, quiero preguntarte, ¿y si el techo que tú no logras superar hoy no es tuyo? Bienvenidos al episodio 81 de la Escuela del Todo Podcast. Soy Leo Azarac, terapeuta transpersonal y acompañante en el camino de retorno a tu propia autoridad. Ya encendimos la velita, el incienso y el micrófono para dar una nueva vuelta a la espiral hacia el centro del ser. La neurosis que no elegiste. Hay una sensación muy particular, y si eres hombre y me escuchas, es muy probable que la conozcas de memoria. Por supuesto que las mujeres también podrán encontrar identificación, pero en la estadística de mi comunidad, esto de lo que voy a hablar es muy frecuente entre los hombres. Mira, estás cerca, el proyecto casi se logra, la cifra casi se alcanza, y entonces, sin que lo pidas, algo se atraviesa. Otra vez no se logró. El error, el fracaso, la incapacidad, la imposibilidad. La situación puede verse en circunstancias externas, un socio que se cae, un papeleo que se traba, o en algo interno. Alguien decide enfermarse justo esa semana, saboteo emocional, o más cruel todavía, una procrastinación que ni tú mismo entiendes. En fin, algo aparece justo cuando más necesitas moverte. A esto, Alejandro Jodorowsky lo llama neurosis de fracaso. Y quiero que la palabra neurosis no te asuste, porque no es un defecto tuyo. Todos tenemos algún grado de neurosis. Es, en el fondo, un programa inconsciente que te impide adaptarte al entorno, a las circunstancias. Eso que te impide fluir. Es algo que se instaló hace mucho, que sigue corriendo en segundo plano, consumiendo energía que tú no ves, y que, aunque ya no te sirve, sigue mandándote la misma señal de peligro cada vez que estás a punto de crecer, de realizarte, de tener sentido, de encarnar el éxito. Lo importante, lo primero que quiero que te lleves de esta sección, no naciste con ella, la heredaste. El abuso primordial. Esto que voy a decir puede ser muy incómodo, así que lo digo con cariño y respeto. Jodorowsky y Marianne Costa hablan del abuso primordial, y la palabra abuso en este contexto no significa lo que un susto inicial te hace pensar. Ellos hablan de cualquier falta o exceso en el trato o en la educación, cualquier momento donde la repetición o la desproporción marcaron a un niño
que todavía no tenía con qué defenderse, por carencia de lo que necesitaba o por exceso de algo para lo que no estaba preparado. Por ejemplo, un niño al que le enseñaron sin decírselo con palabras que para ser aceptado tenía que ocultar algo de sí mismo. Y ese niño construyó una identidad falsa, una que sí complacía, y creció dentro de esa mentira, sin saber que era mentira, autolimitándose una y otra vez para seguir correspondiendo a una imagen que muchas veces ni siquiera era la que sus padres realmente querían de él, era la que él imaginó que querían. Ese es el origen. A veces llegamos a un evento único, estructurante, en la infancia, que luego se va cristalizando mediante una repetición de eventos en el mismo tono emocional. Así se conforman estos rasgos de personalidad. La semilla que no se nombra. De las semillas que Jodorowsky identifica dentro de esta neurosis, hay una que golpea distinto en las personas que llegan a mí con este patrón. No tengo derecho a superar a mis padres. Esta semilla ocurre de dos maneras, y las dos duelen distinto. A veces viene de un padre o de un clan entero que nunca llegó a nada grande. Generaciones de proyectos que se caen, estudios que nunca se terminan, de negocios que no despegan, de sueños que se quedan en la conversación de sobremesa. Y el hijo, sin saberlo, se prohíbe cruzar esa misma línea, porque cruzarla sería dejar a su padre atrás, y una parte muy antigua de él siente que eso es una traición. Otras veces viene de lo contrario, un padre exitoso, imponente, que puso la vara tan alta que superarla parece imposible, o que, sin decirlo, no lo permitiría. No le dio la bendición al hijo para que tuviera éxito, logros, de realizarse siendo él o ella misma. Sin la fuerza ni la buena mirada de ese ancestro exitoso, la superación es imposible, llevando indefectiblemente al mismo destino. En los dos casos el mecanismo es el mismo. Superar a los ancestros se vive en el inconsciente como quedar huérfano, y para ese lugar de soledad tan antiguo en nosotros, el dolor del fracaso pesa menos que el dolor del abandono. Por eso se prefiere fracasar inconscientemente una y otra vez, con la cifra, con el proyecto, con el estudio, con el negocio, con la relación de pareja, con eso que nunca termina de despegar. Y no es un tema de capacidad, una parte de ti simplemente tiene prohibido lograrlo. El techo se mide en dinero, pero no nace ahí. El dinero es solo donde se hace visible. Un hombre con esta neurosis puede vivir la misma prohibición en distintos territorios. Un ingreso que nunca termina de cruzar cierta cifra, unos estudios que nunca se terminan, un cuerpo que se sabotea justo antes de la meta. El dinero es apenas una de sus caras, la más fácil de medir, la más fácil de señalar con el dedo y la que genera más desvalorización en el mundo masculino. Y aquí quiero nombrar algo que se nota en el cuerpo antes que en la misma cuenta bancaria. La sensación de insuficiencia. Ese no llego, entre comillas, que no es solo económico. Se filtra en cómo te presentas ante tu pareja, en cómo sostienes tus compromisos, en cómo te permites recibir sin sentir que tienes que justificarlo. Cuando ese techo se toca desde el dinero, casi siempre pasa lo mismo. Aparece un tope, ejecutado con precisión casi quirúrgica, muy por debajo de lo que la capacidad real permitía. No es azar, no es mala suerte repetida, es una frontera puesta desde otro lugar, mucho antes de que tú supieras que existía. La vulnerabilidad como puerta. Y aquí quiero hablarles directamente a los hombres que me escuchan.
Hay una idea que circula mucho y que a mí no me sirve, que la vulnerabilidad es simplemente estar bien con nuestra imperfección. Suena bonito, pero hay más. La vulnerabilidad que a mí me interesa, la que de verdad nos mueve cuando la encarnamos, es otra cosa. Es la disposición de decir en voz alta lo que sentimos. Eso es valentía. Aceptar, por ejemplo, expresar, no llego, no me siento suficiente, sin justificarlo con el mercado, la situación país, sin culpar a la mala suerte, sin protegerse detrás de una excusa que suena razonable. Decir no llego, aceptándolo, sin pretender, sin querer acomodar nada, sin salir corriendo y quedarte ahí, es el primer movimiento real hacia soltar una lealtad que ya no te sirve. Porque tu sombra, Sheut, puede estar atrapada en un pacto de lealtad con el destino de tu padre. Un pacto que tu Ka, tu doble, esa parte tuya que ya sabe hacia dónde vas, hace tiempo que no necesita. Tu Ib, el corazón, sigue pagando una deuda que la parte superior de tu alma ya perdonó. Cuando un hombre se permite sentir eso, sin anestesia, algo empieza a moverse. El movimiento del pasado al futuro, de la sombra al doble, pasa por el punto medio, por el presente, por el corazón. Historia de alquimia. Orlando llegó a mí hablando de números, facturación, márgenes, proyecciones. 11 años con su empresa, un negocio de logística que él mismo había levantado desde una camioneta prestada. Y sin embargo, cada vez que la empresa se acercaba a cierto tamaño, algo pasaba. Un cliente grande se caía, un proveedor lo estafaba. Una decisión que él mismo sabía que era mala, tomada justo en el peor momento. Su terapeuta anterior le había dicho que era miedo al éxito. Orlando no entendía qué significaba eso, y con razón. Es una frase que no dice nada, y él necesitaba algo más preciso. En sesión empezamos por su padre, un hombre trabajador, querido en el barrio, que había intentado montar 3 negocios distintos a lo largo de su vida. Los 3 se cayeron. Él lo daba todo su esfuerzo. El padre de Orlando trabajaba de sol a sol, pero algo siempre se atravesaba, igual que con Orlando. En mi casa se decía que los hombres de la familia no teníamos suerte para los negocios, me contó Orlando, casi riéndose, como quitándole peso a algo que claramente le pesaba mucho. Pero había otra capa, y esa tardó más en aparecer. Un hermano mayor, exitoso en apariencia, siempre el que sí logró, según la familia, aunque mirado de cerca, su éxito se sostenía recordándole a Orlando en cada reunión familiar, cada tropiezo, cada negocio que no cerraba. Un comentario que parecía simpático, pero estaba lleno de cinismo por aquí, una comparación odiosa por allá. Nunca abiertamente cruel, pero siempre con una sonrisa que dejaba la herida intacta. Orlando había construido, sin saberlo, un techo con material de 2 generaciones, el permiso que su padre nunca tuvo y la vigilancia constante de un hermano que necesitaba que Orlando se quedara un escalón más abajo. Lo más difícil no fue nombrar el patrón, fue sostener la pregunta que vino después. ¿Qué pasaría si su empresa creciera más que cualquier cosa que su padre hubiera soñado? La primera respuesta de Orlando fue honesta y dura. Sentiría que lo dejé solo. Ahí estaba. No tengo derecho a superar a mis padres, vestida con el lenguaje de un hijo que ama a su padre y no sabe cómo crecer sin traicionarlo. Trabajamos sesión tras sesión en separar 2 cosas que en Orlando vivían fundidas. Honrar a su padre y repetir su techo. Una cosa no necesitaba de la otra. También algo se movió en su casa. Orlando reconoció que esa misma insuficiencia se colaba en cómo se permitía recibir apoyo de su pareja.
siempre sintiendo que tenía que demostrar algo antes de merecer descanso, antes de merecer ayuda. El cambio de Orlando se dio luego de que hizo un acto psicomágico con su padre, donde pudo confrontarle por primera vez con todo lo que llevaba años sin decir. Allí pudo vivir en su cuerpo, antes que expresarle con palabras, ese crecimiento urgente que pulsaba su alma, sin sentir que necesitaba su permiso o que su evolución fuera sinónimo de abandono. Meses después, Orlando tomó el proyecto más grande que su empresa había intentado en 11 años. No sabemos todavía cómo termina. Eso también es honesto decirlo, pero por primera vez lo intentó sin sabotearlo desde adentro y ya estaba llegando más lejos de donde nunca antes había llegado. Un acto posible. Quiero invitarte a algo. Un ejercicio sencillo, sin pasos rígidos. Una pregunta que puedes llevar contigo esta semana. ¿Hay algo que nunca le has dicho a tu padre en relación a tu éxito? En relación a ser más grande y a superarlo. Quizá él ya no esté, pero el ejercicio funciona igual. ¿Hay algo que no le dijiste sobre ti? Sobre tu realización, sobre tus logros, sobre tu éxito, sobre ese peso limitante de su mirada, sobre las capacidades que sientes que no recibieron su fuerza, su apoyo, su buena un espaldarazo necesario. ¿Qué pasaría si te permitieras escribir eso, aunque sea unas líneas? Eso que nunca le has dicho o le dijiste a tu padre, o a la figura que ocupó ese lugar en tu vida. Te invito a que lo hagas y pruebes. No es para enviarlo. Permite que ese mensaje exista, fuera de ti, en un papel, por un momento, el que sea necesario. Sosténlo. Dale lugar afuera de ti. Podrías dejar que esas líneas hablen de lo que sí agradeces y también, si el cuerpo te lo pide, de lo que nunca dejaste que creciera por miedo a dejarlo atrás, por miedo a superarlo. Y cuando termines, quizás valga la pena sentarte con eso un momento, sin corregirlo, sin decidir todavía qué hacer con ello, solo dejando que esas palabras por primera vez tengan un lugar donde existir fuera de tu silencio. Al rato, cuando ya sientas que haberlo dejado afuera haya cambiado algo en ti, quémalo. Suelta eso al viento. Si este episodio te movió algo por dentro, te invito a suscribirte a la Escuela del Todo para que sigamos caminando juntos cada semana. Cada miércoles comparto una reflexión más profunda en Nótica, mi newsletter en Substack. El enlace está en la descripción. Si sientes que es momento de mirar tu propio techo de cerca con acompañamiento, te invito a agendar tu llamada de claridad gratuita a través de Calendly, también en la descripción. Ahí podemos hablar de Camino, mi programa de acompañamiento 1 a 1. Y si quieres profundizar en el origen de este modelo, en las partes del alma y en este trabajo con el dinero y el linaje, encuentras mi libro Te Amo Dinero en Amazon. Sígueme en Instagram como @leoazarac. Seguimos recorriendo el camino de retorno a tu propia autoridad. Infinitas bendiciones.